Nos encontramos en el incomparable marco del Hotel Marbella Club en Marbella. Hoy, una noche más, van a tener ustedes la ocasión de conocer a dos personajes que realmente pueden ser muy interesantes para todos ustedes. El Club Internacional de Marbella nos trae hoy... Yo les voy a contar algo. ¿Ustedes han oído antes alguna vez tocar el piano a dos manos? ¿Y han oído ustedes escribir un libro a dos manos? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar desvelar ahora con doña Rosa Villacastín. Buenas tardes, buenas noches. Y don Manuel Francisco. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. Don Manuel Francisco Reina. Se puede, ¿eh? Lo de a dos manos se puede. Eso no tendréis que explicar. Yo no soy pianista, pero lo hemos conseguido. Y sí, no ha sido tan difícil como puede parecer en un principio. Tenemos que empezar a decir que ha sido complicado, porque como siempre decimos que ha sido fácil por las complicidades, la gente va a pensar que el libro se ha escrito solo. Y no, lo hemos disfrutado mucho. La verdad es que no ha sido complicado porque nos conocemos hace mucho tiempo, somos amigos y esas complicidades sirven de puente. Rosa, además, esto no es una historia que le venga ajena, como tú bien has dicho, Javier, sino que es una historia familiar. Y no solo familiar, ella ha trabajado durante muchos años en la universidad sistematizando y haciendo, en realidad, con Carmen Conde, el archivo Rubén Darío. Y yo venía también de la reconstrucción de un personaje histórico, de una época muy literaria, muy determinada, con lo cual yo creo que esa entente, ese tándem, además, por cierto, hablando de piano, oímos el piano de fondo. Es maravilloso. Sí, por eso... Porque tú lo has dicho, estamos en un marco incomparable, y es que el Marbella Club es un sitio incomparable, no hay otro. Oye, pero a mí, cuando he leído el libro, que tengo que reconocer que no voy a desvelarlo porque creo que se merece una lectura, aprovechando la tranquilidad de ahora que llega las Navidades, es un magnífico regalo para todo aquel que quiera regalar, pero a mí sí que me ha sorprendido dos cosas. Rosa, primero, para ti es tu primera novela. Para mí es mi primera novela, porque, bueno, yo reconozco que el género me resulta muy difícil, pero como este es un libro que yo tenía pensado desde hace muchísimo tiempo, que le había dado muchas vueltas, que sabía que tenía que escribir, pero no encontraba la distancia suficiente para que mis sentimientos más íntimos no se mezclaran con la escritura, pues en una noche de esas, no digo de farras, porque no era de farras, pero de cena íntima con Manuel Francisco, y teniendo en cuenta que él había escrito Los amores oscuros de Lorca, le dije, yo tengo una historia familiar muy bonita que me encantaría escribir, pero que quiero que alguien le ponga, primero, que sepa de novela, él es un gran novelista, y luego que le ponga la distancia que yo no sé poner al personaje, ¿no? Y la segunda parte de lo que te iba a preguntar es, primera novela, y probablemente muchos de los telespectadores que nos ven te habrán encasillado en el corazón. Bueno, con lo cual, hablar de corazón, de la familia y desnudarse delante del público en un libro de temas familiares no parece fácil, ¿no? Es lo más difícil de todo, porque, por lo que te digo, ¿no? Porque no quieres que afloren todos tus sentimientos, quieres que sea lo más real posible la historia. La historia es muy potente, la historia es la historia de mi abuela, de Francisca Sánchez, que conoce a Rubén Darío, el gran poeta, cuando estaba en la plenitud de su vida, y con el que tiene 4 hijos. No vamos a desvelar más de la historia, pero maravillosa. Era una mujer que no sabía leer ni escribir, que se enamora de un genio de las letras y que toma la decisión de irse a vivir con él en un mes. Estamos hablando de 1899. Era una mujer no valiente, pues todo lo demás, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya toma el hilo la historia, con muchos personajes, grandes escritores. Bueno, es muy potente, pero no solo parece que es una historia de amor, yo creo que es mucho más que una historia de amor. Bueno, Francisco, ¿esto es parecido a lo que en muchas partes del mundo de la televisión se llama un docudrama? Bueno, yo creo que no, yo creo que es más una novela testimonio por todo lo que tiene de real, porque aunque la historia de Francisca Sánchez y de Rubén Darío está llena de drama y de tragedia, es decir, hay mucha gente que se acerca a la historia como una especie de folletín decimonónico, que en parte tiene algo de eso también porque se conocieron en el 19, o sea que, pero fueron muy modernos, hay cosas muy modernas y muy contemporáneas, pero yo creo que está lejos del docudrama, esa cosa del psicodrama o del docudrama
docudrama, es demasiado contemporáneo y a veces sentimentaloide. Yo creo que esta no es una historia para nada sentimentaloide, es una historia con mucha hondura, con mucha profundidad, con mucho adelantamiento, y además no solo por la altura emocional e intelectual de los personajes. Yo incluyo a Francisca Sánchez, a la que se ha acusado y tachado muchas veces por su extracción, cosa que no es una cuestión de machismo en el fondo, y Rosa lo dice muy a menudo, y yo estoy de acuerdo. Esto es un homenaje a todas las mujeres de esa época, incluso a las de una época muy cercana, que han tenido que superar muchas cosas. Pero además yo creo que hay en la novela algo que la hace muy contemporánea, y es que ellos se enamoran perdidamente y se ponen el mundo por montera en un momento en el que el mundo se está viniendo abajo. Es decir, para empezar, el español, esto que nos parece ahora tan terrible de la crisis, y lo es, pero ellos viven al filo de la tragedia y del desastre del 98, que es por lo que Rubén de la Primera Guerra Mundial, claro, claro, que Rubén ya de alguna forma intuye, ¿no? Porque Rubén, aparte de un gran poeta, de ser el príncipe de las letras y de las letras contemporáneas y de la letra castellana, pues fue un gran periodista. Es un hombre que colaboraba con muchísimas revistas, con muchísimos periódicos, La Nación de Buenos Aires, con muchísimos. Y entonces, si tú te coges su historia contemporánea y lees todo lo que está ocurriendo en Cataluña, ya él hablaba de ese tema en esa época. Él viene a España enviado por La Nación, ¿no? Por La Nación de Buenos Aires. Como corresponsal. Claro, exactamente. Previendo que la guerra iba a estallar y que fuera un poco los ojos de Latinoamérica para el sur. ¿Y lo fue? Y lo fue, ¿Lo fue? claro que lo fue. Porque ahí están todas las páginas, y están todos sus libros, y están todos sus artículos. Y está París. Lo que pasa que en eso, pues se le cruzó una persona que quizá no estaba ni en la mente de él, porque él venía además de un matrimonio que le habían casado en una borrachera, un matrimonio convulso, que él sale huyendo de Nicaragua, y entonces se encuentra aquí a una mujer sana. Rosa, y una pistola. Claro. Bueno, o sea, pero no vamos a desvelarlo todo. No. Pero estamos poniendo puntitos parece, para que vean que parece de telenovela. Que cuando hablamos de docudrama, oiga, es que aquí hay una historia que no veas. Claro, parece de novela o parece inventada por nosotros, y no lo es que era real. O sea, todo lo que se cuenta en el libro es real. Luego ha habido que darle forma de novela, ¿no? Novelado. Pero yo creo que en este caso sí que la realidad supera la ficción, ¿no? Pero, Manuel Francisco, vamos a intentar sacar a Rosa de la parte más familiar. Una mujer de principios del 20, ¿no? Sí. Estamos hablando. De final del 19, final del 19, principio del 20. 20. Sí. Que no se casa, que trabaja, que le echa mucho valor a la vida para vivir durante 16 años, si no estoy mal informado. 16, sí. 16 años con un señor con 2 divorcios. O sea, si ya hoy eso suena raro, en aquella época tenía que ser, bueno, sí, complicado. Fue ponerse, como te hemos dicho, el mundo por montera, ¿no? Pero fíjate que a pesar de la coyuntura sociopolítica, histórica, que era muy terrible, ¿no? Eso que se cuenta muy poco después de las lenguas de vecindona, de los patios de vecina. Imagínate cómo sería a final del 19, principios del 20, ¿no? Eso te digo. Una chica que además hasta ese momento se había encargado básicamente de ayudar a los padres con sus hermanos, de cuidarlos, de llevar a su padre la comida al trabajo y poco más, Y de buenas a primeras aparece el amor, que eso parece muy de docudrama o de novela del 19 también, o de película, y arrasa con todo, y ella tira para adelante. Pero fíjate que hay una cosa muy curiosa, y es que en los ámbitos en los que ellos se mueven, que es la alta sociedad, la alta cultura, ella nunca fue hecha de menos. Todo lo contrario, es decir, mujeres tan valiosas y tan transgresoras en la época como Emilia Pardo Bazán tuvieron unas enormes complicidades con Francisca Sánchez, hasta el punto de que fue testigo del bautizo de la primera hija con Rubén Darío, Emilia Pardo Bazán, porque en realidad todos conocían tanto a Rubén y conocieron tanto y tan estrechamente a Francisca Sánchez del Pozo, que para ellos ella era su mujer y no había ninguna discusión ni ningún problema con eso. Es más, el título de la princesa Paca, que parece otra cosa inventada, no es una cosa inventada. Cuando ella llega a París y Rubén está viviendo con Amado Nervo, como a él le llamaban el príncipe de las letras españolas o de las letras castellanas, dice, pues si usted es la mujer, lo dice así, del príncipe de las letras, usted es la princesa Paca.
Es decir, que esto que también parece una invención literaria fue exactamente así, y tenemos la suerte de tener incluso grabaciones que le hace Carmen Conde y Antonio Oliver a Francisca Sánchez del Pozo, y ella lo cuenta, pero incluso la escena del jardín sucede por ese azar de que Rubén, recién llegado a España como enviado de la Nación de Buenos Aires, va a presentar sus credenciales al consejo de la reina regente María Cristina, y en ese jardín trabajaba el padre de Francisca y se encuentra con ella. O sea, que parece muy como de cuento o de novela romántica del 19, y sin embargo fue exactamente así, y está grabado. Incluso Francisca Sánchez, que hay un archivo maravilloso en la universidad contando. Claro, no que solo lo cuentes, que están todos los documentos. Mira, cuando a mí mi abuela me empieza a hablar de esta historia, que para mí era muy novedosa, pero yo tenía 9 años cuando empiezo a descubrir la historia, claro, yo no sabía la profundidad de esto, ¿no? Y como una visita de Carmen Conde, la primera académica, claro, a tu abuela. Primera académica a la que yo le di la noticia de que iba a ser académica, porque se convirtió en mi madrina, ¿no? Pero efectivamente es ella la que va a ver a Francisca Sánchez. Francisca, que vivíamos en Gredos, en la Sierra de Gredos, en un pueblecito de apenas 40 kilómetros, 40 personas, y es la que le convence para que le enseñe todo el contenido de lo que había en un baúl azul que yo en mi casa sabía que estaba en la guardilla, pero que mi abuela negaba que estuviera. Yo siempre decía, ¿por qué mi abuela dice que no está el baúl si el baúl está arriba? Yo no entendía eso, esa desconfianza de mi abuela para no querer enseñarlo. Bueno, esa es parte de la historia y de lo que contamos en el libro. Pero lo cierto es que tuvo la generosidad que poca gente ha tenido, y pocas mujeres, incluso pocos escritores, de entregar desinteresadamente todo su archivo, todas las cartas que tenía Rubén Darío, que hay catalogadas 6.000 cartas, de Azorín, de Amado Nervo, de Unamuno, de Los Machado, en fin, de todos los grandes escritores españoles y hispanoamericanos. Claro, es que estábamos hablando de la generación del 27. Exactamente, no, estamos hablando de la generación del 98. Perdón. Entonces, ella lo regala por una sencilla razón, para que no se pierda esa documentación. A ella le habían robado muchas cosas, ¿no? Entonces ella lo que quería es que eso estuviera siempre junto, que era como ella lo había ido ordenando y llevando de un sitio a otro, porque se movían más que la Piquer en aquella época, y con lo difícil que era. Pero bueno, a lo que iba, es en el archivo Rubén Darío donde yo soy consciente de la importancia de esta historia. Que muchos de los espectadores no sabrán que tú catalogo, y que durante 20 años a la universidad estás dedicada a este tema. A ese tema, porque yo había hecho unas oposiciones para el archivo histórico y entonces me trasladan al archivo Rubén Darío, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a tomar conciencia de la historia, de la gran historia que ha protagonizado mi abuela con ese gran poeta que fue Rubén Darío. Pero fue un gran poeta, pero también fue un hombre con todas sus virtudes, fue un genio, pero con sus virtudes, con sus defectos. Todo eso es lo que hemos nosotros querido reflejar en el libro y humanizar a los personajes, ¿no? Ahora, hay otro personaje, Manuel Francisco, importantísimo, del que Rosa toma el apellido, porque sin él mucho de esto hoy no sería válido ni factible. El señor don José Villacastín. Claro, porque sí, hablamos de Rubén Darío y Rosa se llama Villacastín, o sea que muchos telespectadores dirían, abuela, claro, es que fue un segundo matrimonio cuando muere Rubén Darío. Vamos a dejarlo ahí, que lo vayan leyendo, porque yo creo que en el libro hay muchas cosas, simplemente vamos a ir contando, porque hay otro personaje que a mí me parece, si historia de amor es la primera, la de este abuelo tuyo es de mucho más amor. Y lo dejamos por ahí, ¿no? Yo creo que la segunda historia, que es la segunda vida de Francisca Sánchez, yo creo que es una devolución, un regalo que le hace la vida, el karma, si queremos, a Francisca Sánchez por su entrega, por su generosidad, porque ella fue una mujer absolutamente abnegada y entregada a Rubén, incluso ya con la ausencia de Rubén, porque también en la novela hay mucho amor de ausencia, mucho amor epistolar. Que ya, yo te lo decía desde el punto de vista de que hoy en día, cuando te divorcias o cuando te quedas viuda, del que ya no está, no se habla. Es decir, ahora se habla del presente. En cambio, tu abuelo
tuvo una inmensa generosidad, un inmenso corazón y una inmensa muestra de amor hacia ella. Y de inteligencia. Era un hombre muy inteligente, también, ¿eh? era un hombre Bueno, muy bastante, valioso. Seguro que fue muy inteligente, pero yo te diría que gastarte toda tu fortuna en recuperar documentos del amor más importante de tu mujer. Se fueron Hombre, por toda Hispanoamérica. Por eso a te digo, recoger la inteligencia toda tiene, la documentación, porque luego lo todos regala. los libros, O sea, que todos tampoco los había ningún artículos. interés económico. No, No. ninguno, al contrario, Por eso pero te digo, sí al perdió. final se regala. Él Él perdió era toda su viudo. fortuna. Él, cuando conoce a mi abuela, era viuda, portaba dos hijas. Mi abuela portaba un hijo. De los 4 que tuvo con Rubén Darío, solo le quedaba Rubén Darío Sánchez, uno, que luego se casó en Nicaragua, tiene 3 hijos con los que yo mantengo una relación espléndida. Entonces fue un hombre que dijo, bueno, el amor de la vida de mi mujer es este señor. Y ella lo que quiere es, primero, recorrer todos esos sitios por donde él ha estado, incluso el último sitio donde él muere, que es en Nicaragua, y yo le voy a ofrecer todo eso. Y se lo voy a ofrecer, y además voy a publicar las obras completas de Rubén Darío. Y las publica con Aguilar. Él se dedica a recogerlo todo y lo publica con Aguilar. Esa es otra historia. Esa es una historia que seguramente contaré en otro libro. En este No caso, lo sé. busquen ustedes la editorial Planeta, Place Janés. Place Janés, que es la editorial en la que van a encontrar este magnífico libro que ya va por su cuarta edición. En puertas larga, de la quinta ya. Sí. cuarta larga, que parece un regalo fantástico para estas Navidades, que es un libro que se lee muy fácil, no es muy largo, no es muy difícil de leer, es un libro que, para haber estado escrito a 2 manos, pues combina muy bien, digamos, la parte prosaica tuya o de narración, y más la tuya de la concretización. No sé si ha sido así. Los documentos, porque Claro. yo lo que tenía eran toda la documentación, quiero decirte. Por eso decía yo lo de todas una las cosa y otra. cartas, claro. Él ha ido poniendo los puntos y las comas y todo, porque Una narración realmente, preciosa. si por mí hubiera sido, hay muchas cosas que hubiera quitado, no te vayas a creer. No, bueno, porque yo siempre pienso, cuando cada cosa que se escribía es, si mi Lala viviese, Claro. ¿qué pensaría? ¿Le gustaría, no le gustaría? Pues Eso probablemente no, porque es muy ya fue, difícil. por Es lo muy que difícil de cuenta el saber. libro, y lo tienen que leer ustedes, ya saben ustedes. Claro. Este libro se merece un tiempecito. La princesa Paca, nada, esto en un ratito, además tampoco me parece muy caro, 19,90, o sea que me parece un precio muy asequible. Entonces, ya saben ustedes, van a Place Janés, o lo tenéis ya en digital también, he visto. Ahí en digital, Sí, en digital, va a sí. salir en toda Hispanoamérica el libro ya a partir de enero. Y bueno, yo creo que es una historia que merece, porque a la gente le impresiona mucho. Quien se va a adentrar en el libro pensando, bueno, es una historia de amor, no, es una historia, primero se van a encontrar con una época dorada del país Me tenéis callado aquí del porque no París quiero de la intervenir Bohemia, para no pero se desvelar van- más, pero No, al no, final no, sois no vamos a vosotros. desvelar más, pero se van a encontrar O sea, me estoy con mordiendo la lengua. muchos mundos diferentes, ¿no? Y también con una carga de tragedia que no puede faltar, porque su vida fue las dos caras de la moneda, ¿no? La felicidad y la tragedia siempre dándose la mano. Bueno, pues no les vamos a contar nada más. No les vamos a contar París, no les vamos a contar nada, una pequeña pensión, nada. Busquen ustedes en el libro, que habrá muchísimas cosas y seguro que les encantarán. Bueno, a los dos, muchísimas gracias por Gracias a esta ti. entrevista, Placer, muchísimas gracias Javier. por estar con nosotros un ratito, y ahora vamos a escuchar todo lo que tenéis que contar, porque Estupendo. no habéis terminado. No, ¿Eh? ahora empieza. Por eso, y con ustedes no se vayan, que enseguida regresamos ahora con mucho más. Nos encontramos con don Ricardo Bocanegra, el artífice, el alma mater de esta nueva sesión del Club Internacional de Marbella, ya a punto de empezar el 25 aniversario, ¿no? Nos quedan una más y empezamos el 25 aniversario, Pues don sí, Ricardo. sí, efectivamente, ahora se cumple precisamente en el mes de diciembre, en fin, que ya estamos en las puertas del mes de diciembre, se cumplen 24 años del comienzo del inicio de la andadura del Club Internacional de Marbella, que coincidió
precisamente con la reunificación de Alemania tras la caída del muro, de lo que tanto se habla ahora, por razones obvias, y recuerdo que el primer acto que tuvimos, trajimos al embajador de Alemania en España, Guido Brunner, y lo presentó Juan Hoffmann, el cónsul general de Alemania en Málaga, un personaje de una categoría enorme, un gran amigo mío, del que guardo un gratísimo recuerdo, y fue un acto muy bonito, sobre todo muy de actualidad, y nunca olvidaré que fue el primer acto que tuvo lugar, como he dicho, en diciembre del año 90, o sea, hace 24 años. Pues como saben ustedes, en estos días fue cuando se derrumbó el muro de Berlín intentando buscar una mayor libertad en toda Europa, y en cambio en este mismo mes es cuando los catalanes intentan levantar un muro de separación con toda Europa. Sí, las paradojas de la vida, ¿no? Las paradojas de la vida, sí, que no deja de ser paradoja, cuando se tiende a lo contrario siempre hay alguien, unos pocos, que se empeñan en ir contra la historia, ¿no? Bueno, dejemos la política porque aquí hemos venido, como saben ustedes, a la cultura, que es lo que realmente nos interesa, aunque alguna vez viene algún político, pero hoy hemos disfrutado mucho con Rosa Villacastín y Manuel Francisco. La verdad, qué historia más bonita, ¿no? Sí, pues la verdad es que ya, como sabes, hace tiempo que queríamos traer a Rosa Villacastín. Hay que decir que Rosa Villacastín es una clásica del Club Internacional de Marbella, ha estado muchas veces, porque es una mujer muy prolífica, es una mujer que siempre tiene cosas que contar, y en estos 24 años hemos contado con ella en varias ocasiones. Ella siempre ha estado presta a aceptar nuestras invitaciones. Y bueno, y hoy pues la oportunidad era magnífica, porque lo del libro de la princesa Paca pues está teniendo una aceptación y un éxito importante, y además no quiero dejar de mencionar que el presentador es el catedrático de literatura contemporánea de la Universidad de Málaga, Antonio Gómez Yebra, que es una persona tremendamente brillante. Ahora que no me escucha, es tremendamente brillante. Hemos contado con él como presentador de muchas personalidades, de Vargas Llosa, de Torrente Ballester, en fin, y más gente, que ya no recuerdo, que han pasado por el club, y cuando hemos echado mano de él, siempre nos ha dejado, y lo vais a comprobar, impresionado de lo brillante que es. Ricardo, es difícil mejorar estos marcos donde se celebra este Club Internacional de Marbella. El marco de hoy, que es el Marbella Club, el marco de otras ocasiones, como es el Puente Romano, otras ocasiones como es el Don Pepe. La verdad es que son todos sitios que merece que la gente se apunte, porque por 15 euros al mes dais un montón de cosas, ¿no? Pues sí, es que forma parte del club, es decir, que el Club Internacional de Marbella no es solamente una conferencia pura y dura, pues también, que duda cabe, pero además es un acto social en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que queremos que la gente se encuentre, se reúna, se conozca. De hecho, pues han surgido aquí muchas amistades, tienen la oportunidad de coincidir en un cóctel, después en una cena, después en una conferencia, una charla, y después en un coloquio. Y eso un mes y otro mes, y efectivamente procuramos que sea en hoteles y en marcos buenos, aceptables, atractivos, y bueno, pues la verdad es que la fórmula que hemos adoptado está funcionando francamente bien, de ahí que hemos alcanzado los 24 años, y no sé si conseguiremos otros 24 años, si Dios quiere. Pues hombre, yo aprovecharía para invitar a todas las personas de Málaga que nos están viendo, que muchas veces nos quejamos de que en la Costa del Sol hay poca cultura y que hay pocas cosas que hacer, porque no solamente se tratan de estas conferencias o de estas presentaciones, sino que durante el mes también hay más temas, hay más mesas redondas, hay más actividad. En fin, entren ustedes en clubinternacionaldemarbella.com y ahí podrán ver ustedes la cantidad de cosas que pueden hacer por una... Esto parece una teletienda, pero por 15 euros, es que por 15 euros no va nadie ya ni al cine. Sí. Cuestan más las palomitas que venir aquí. Pues mira, hoy, ya que has hablado de la actividad cultural que hay en Marbella, es enorme la actividad cultural. Hoy, por ejemplo, que es viernes, hay un montón de actos a la misma hora. Hay en el Teatro Ciudad de Marbella un ballet ruso muy interesante. Hay una presentación de un libro en el Cortijo Miraflores. Hay una conferencia en otro sitio. Hay un montón de un concierto en el Palacio de Congreso, en fin, una cantidad de actos enormes el mismo día, es decir, y esto ocurre con mucha frecuencia. Entonces, efectivamente es muy injusto cuando hay gente que dice, es que en Marbella no hay actividad cultural.
no es cierto. Hay mucha actividad cultural. Pues ya ven ustedes, con el alma mater de una parte, la actividad cultural que se celebra todos los meses. Les recuerdo a ustedes la página clubinternacionaldemarbella.com, mírenlo ustedes en la página web, en internet, y damos una primicia de quién viene la próxima vez, o lo dejamos ahí en suspense para que lo busquen en la web. Pues habrá que dejarlo en suspense porque estamos en ello. Ya saben ustedes, siempre tienen 2 o 3 invitados importantísimos al retortero, pero ellos mantienen este suspense que a algunos nos mata, porque ya nos gustaría hoy saber quién va a venir para organizarnos bien, pero bueno, nos mantiene vivos y nos mantiene interesados en esto tan interesante que es el Club Internacional de Marbella. Don Ricardo Bocanegra, no puedo decir nada más que muchas gracias. Pues nada, encantado y muy agradecido por tu presencia y por la gran labor que hacéis con la televisión Mediterráneo, que se ha convertido en mi favorita. Y ahora que ya no os oye nadie, ¿ha leído el libro? No, todavía no, pero lo pienso leer. No, es un magnífico podría haber momento. dicho que sí, pero a mí no me gusta mentir. No, por eso. Pero ya lo he recibido en casa, lo que pasa es que no he tenido tiempo, pero mi intención es leerlo sin ninguna duda. Bueno, pues ya sabe usted que la próxima vez le pregunto. Haré los deberes. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Ya conocerán ustedes esta cara, porque es una cara muy conocida, es una cara que cuando van ustedes a cualquier tema de acto cultural la encuentran siempre. Esta semana he coincidido con ella, pues no sé si en 2 o en 3 ocasiones. Le da igual que sea una exposición sobre las enfermedades de Goya que sobre la presentación de la princesa Paca. Doña Carmen, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay tiempo para la familia? Bueno, poquito, pero ahora toca lo que toca y hay que estar, en fin. Bueno, primero a mí me gusta mucho, disfruto, y luego pues es importante pues estar en los actos que organizamos y en los que organizan también otras instituciones. Hay que hacer presente y dar importancia a la cultura, que yo creo que la tiene y mucha. Cuando ha dicho usted ahora toca lo que toca, la verdad es que no me puedo resistir a preguntarle, ¿es porque estamos en campaña? No, en absoluto, no. Toca lo que toca porque mi cargo es concejala de Cultura. Así que desde el primer día... Lleva tocándole ya casi 4 años. Llevo tocando desde hace 7 años y medio. Por eso le digo, pero así cuando que una actividad así, intensa. Cuando no, he dicho, uy, qué bonita la campaña, ya estamos en campaña, eso los no me políticos gusta a mí mucho. En campaña. No, lo bonito es el trabajo diario y bueno, viendo que salen proyectos culturales y viendo que en la ciudad hay cosas importantes y que la cultura cobra protagonismo. Pues la verdad es que eso que dice la concejala, doña Carmen, es absolutamente cierto, porque como decía hace unos segundos don Ricardo Bocanegra, hoy coinciden a estas horas 3 o 4 acontecimientos en Marbella, para que, como bien decía, y voy a copiarle, cuando la gente dice que en Marbella no hay cultura, pues yo creo que lo que tienen que hacer es, las personas que nos están viendo de fuera de Marbella, es venir aquí, porque el trabajo que ha hecho doña Carmen durante estos 7 años y medio, pues está cogiendo cada vez más sus frutos. Hay alguna cosita nueva ahí que ha empezado ayer, ¿no?, que inauguró usted ayer. Sí, llevamos una semana muy intensa, coincidimos el lunes en la tertulia de letras en el barrio, todos los lunes, el que quiera salir de su casa, a que te lo pasaste muy bien. Pero vamos a decir dónde fue o dónde será la próxima. La próxima va a ser en Nueva Andalucía, en un bar nuevo de Nueva Andalucía, y va a ser sobre Agustín García Calvo. Ese va a ser el tema. Luego Pero, un momentito, doña Carmen. ¿Y el que quiere enterarse de dónde es cada lunes, dónde lo busca? En la web del ayuntamiento, y si quiere que le llegue a su casa todas las semanas todo lo que hay relacionado con la cultura, la agenda cultural, pues entra en la página web, ahí hay una pestaña, pones tu nombre, te pide una serie de datos y automáticamente todas las semanas recibes todo. Es decir, que hay facilidades para estar informado. Ya ven ustedes qué fácil es. Y además esto es, que ahora que no nos oye nadie, es gratis. O sea, no les cobran por esto. Sí. Será de las pocas cosas que los políticos no nos cobran. Pero usted se apunta y durante todas las semanas le van a estar ustedes informando de actividades y de centros. Por ejemplo, lo que vimos el lunes también es gratis. O sea que cuando dicen que la cultura es cara es porque ustedes no hacen caso a doña Carmen, porque la mayoría de las cosas que ella hace son gratis. Son tipo Solchaga, gratis total. ¿Se acuerdan ustedes de Solchaga?
Pues aquí todavía nos queda es algo. una excusa eso de que la cultura es cara, es una excusa. Y ayer disfrutamos muchísimo, ayer empezaron las terceras jornadas de Cultura, Historia y Pensamiento que organiza la Fundación Ortega y Gasset para la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella, y este año hemos elegido el tema de la generación de 1914, bueno, pues porque se cumple el centenario y porque realmente fue una generación clave en la historia de España, que soñó con una España moderna, científica, en fin, con lo que yo creo que, con esa tercera España, creo que se empezó a conseguir a partir de 1975 con la transición. Y la verdad es que fue una inauguración extraordinaria, muy interesante, muy positiva, muy apasionante, con Antonio López Vega, el director de estudios de la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, y el primer día fue sobre Gregorio Marañón, precisamente. El próximo jueves será sobre un ingeniero, sobre un científico de la época, el siguiente sobre José Ortega y Gasset, para tocar la parte del pensamiento, y yo creo que además un líder dentro de la generación, y la última, en la primera semana de diciembre, será sobre el arte y 1914. Además, ¿le gusta a usted el ballet ruso? Pues también. Hoy también hay ballet ruso. O sea, tienen ustedes de todo. Que yo insisto, que ustedes quieren actividad cultural casi de lunes a domingo, sí. En la página del ayuntamiento lo pueden encontrar. ¿Qué más recomendamos, doña Carmen? Bueno, pues el cine, por supuesto. Es verdad que han estrenado los nuevos cines ahora de... No, y los nuestros, el Cineclub. Yo creo que hay pocas ciudades en España que tengan un cineclub municipal a un precio extraordinario y con películas de estreno en versión original con subtítulos o traducidas, pero que son películas del año, que no son películas de reposición, y con 2 salas para poder elegir Marbella o San Pedro de Alcántara para ver cine durante toda la semana, en 4 temporadas. Y tenemos también un ciclo que hemos inaugurado hoy precisamente, de los maestros de la fotografía, con una exposición de fotografía en el Centro Cultural Me San está Pedro. preguntando esa señora que nos está viendo ahora que dónde está el cineclub. Pues está en Marbella, en el Instituto Río Verde, en la salón de actos del Instituto Río Verde, que nos lo presta, y allí tenemos nuestra maquinaria cinematográfica, y en San Pedro, en el Centro Cultural San Pedro, en la Plaza de la Libertad. Pues ya ve usted, señora, nuestra concejal contesta todo. Que usted quiere cualquier duda, ella le contesta. Y ahora, cineclub, también teatro. Teatro. Tenemos el próximo viernes, tenemos El Estanque Dorado con Héctor Alterio y Lola Herrera, o sea que una buena obra, un buen texto y 2 grandes de la escena española. Pues no sé, la página web del ayuntamiento, ahí lo tienen ustedes, se apuntan, se inscriben, lo reciben directamente en su correo electrónico y así están ustedes informados. Si no, ustedes pasean por las calles y donde haya algo de cultural se van a encontrar con la concejala, que además atiende extraordinariamente bien a todo el que se acerca, incluido a mí. O sea que, doña Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su amabilidad, como siempre. Un placer. Buenas noches a todos. Vamos a empezar ya el acto. Primero daros las gracias a todos por vuestra presencia y, por supuesto, en primer lugar quiero dar las gracias a Rosa Villacastín, que es una clásica ya de aquí, ya ha estado en muchas ocasiones y una vez más ha aceptado nuestra invitación. Así que muchísimas gracias, Rosa, por haber venido a Marbella expresamente para dar aquí una charla y para comer en el Ancla, que te encanta, igual que aquí, que se come fenomenal. Quiero también darle las gracias a Antonio Gómez Yebra, catedrático de la Universidad de Málaga, de literatura contemporánea, que también ha estado en muchas ocasiones en el club, presentando a muchas personalidades, a Vargas Llosa, a Torrente Ballester y a un largo etcétera, y siempre ha dejado constancia de su brillantez. Quiero darle las gracias a Manuel Francisco Reina, que he conocido hoy, una persona encantadora. Es escritor y coautor del libro La princesa Paca, sobre el que se va a hablar hoy. Tengo que decir que tenemos una ausencia, y es la de Concha Montes, porque ha tenido un pequeño accidente y le ha impedido venir aquí. En consecuencia,
es la única baja que hemos tenido hoy y espero que se recupere muy, muy pronto. Y ya para terminar, a título anecdótico, comentar que estamos celebrando, digamos, el 24 aniversario del inicio de la andadura del Club Internacional de Marbella, coincidiendo precisamente con la reunificación de Alemania tras la caída del muro, está ahora muy de actualidad. Y la primera conferencia, pequeño recuerdo, la primera conferencia que tuvimos fue dada por el entonces embajador de Alemania en España, Guido Brunner, y habló precisamente sobre la reunificación de Alemania, lo que significa que siempre, desde el primer momento, siempre hemos procurado hablar sobre temas de actualidad, esa es la prueba, y lo presentó Juan Hoffmann, que era el cónsul general de Alemania en la Costa del Sol, y bueno, pues es un pequeño recuerdo para ambos personajes que fueron los que iniciaron este club hace ahora 24 años. Y ya, sin más preámbulo, tiene la palabra Antonio Gómez Yebra. Bien, buenas noches. Muchas gracias al Club Internacional de Marbella por haberme invitado una vez más a esta reunión, que cuando yo he venido siempre ha sido de tipo literario, aunque sé que las ha habido de otros tipos y con otros modelos. En esta ocasión a mí me han dicho, no, tú no vas a hablar de la novela porque ya tenemos a los dos autores aquí. Tú hablas de Rubén Darío. Pues encantado de hablar de Rubén Darío. Sin Rubén Darío no hubiera existido este libro, porque Rubén Darío era el príncipe de las letras y por lo tanto quien compartió buena parte de su vida con él fue la princesa Paca. Rubén Darío, según cuenta en su autobiografía de 1912, se llamaba en realidad Félix Rubén García Sarmiento. Félix. Uno de sus tatarabuelos se llamaba Darío y eso fue ya la gente, los sucesivos miembros de la familia, asumiendo ese nombre como apellido. El matrimonio de sus padres había sido por conveniencia, de tal manera que se separaron muy pronto, hasta el punto de que el niño, que nació en 1867 en un pueblecito que se llamaba Chocollos y luego se llamó Metapa en Nicaragua, los padres ya estaban separados y se asomó a la vida en una casa en el pleno campo, de tal manera que cuando a veces él salía incluso se perdía. En una ocasión, cuando fueron a buscarlo porque no localizaban al niño Rubén Darío, se lo encontraron a las ubres de una vaca, alimentándose por su cuenta. Poco después pasó a vivir con su abuela materna, Bernarda Sarmiento, cuyo marido era un militar bastante reconocido. Gracias a este personaje aprendió a montar a caballo, conoció el hielo, los cuentos pintados para niños y el champán francés. El champán, que está muy bueno. El coronel se llamaba Félix y le pusieron su nombre. El general Jerez, uno de los héroes políticos y militares del país, fue su padrino. Rubén Darío fue una especie de niño prodigio, sabía leer y escribir a los 3 años. Su primera maestra, que se llamaba Jacoba Tellería, lo animaba a leer dándole dulces, dándole pestiños, alfajores y demás. Sin embargo, el siguiente profesor que tuvo no lo trató tan bien, le daba con la palmeta en las nalgas desnudas, pero bueno, así él poco a poco fue aprendiendo aritmética, geografía, gramática y religión. Murió el abuelo, se vino abajo la familia y se vino abajo la economía familiar y se vino abajo también un poco aquel caserón tan grande donde ellos vivían, hasta el punto de que, bueno, casi que amenazaba ruina. De todas maneras, allí en aquella casa tan grande se reunían tertulianos, gente de la política del momento, y allí fue aquellos personajes que llegaban por la noche, fue aquello alimentando su imaginación infantil. En un viejo armario se encontró los primeros libros con los que se iba a poner a leer. Por ejemplo, El Quijote, las obras de Moratín, Las Mil y una Noches, la Biblia, los oficios de Cicerón, La Corina de Madame de Staël, comedias clásicas españolas y una novela que le pareció terrorífica, La Caverna de Strozzi. Por la puerta de su casa pasaban las procesiones de Semana Santa y allí se abría una granada que tenían y caían versos, caían poemas del muchacho Rubén Darío. Vivió en casa de su tía Rita,
que era la que tenía el dinero en la familia, y el hijo de esta tía, o sea, su primo, que se llamaba Pedro, tocaba muy bien el piano. Sin embargo, solía tener más éxito Rubén Darío con los poemas que leía que el otro chico tocando el piano. Estudió con los jesuitas e incluso llegó a hacer los ejercicios espirituales con ellos, los famosos ejercicios espirituales, porque también lo animaban un poco los dulces que los jesuitas acompañaban a aquellos momentos. Sabrosas vituallas, dice él, y exquisito chocolate. Tendría unos 13 años cuando publicó sus primeros versos en el diario El Termómetro y ya se le empezó a conocer como el poeta niño o el niño poeta. Rara vez volvió a ver a sus padres, a los cuales ni conocía ni reconocía como tales. Hacia los 14 años ya escribía artículos de combate en el diario La Verdad, que era un diario de la oposición, siendo arrestado y siendo acusado de vago. Sin embargo, tuvo suerte, un profesor de un colegio admitió que él daba clase de gramática allí y por lo tanto ya no era vago y siempre siguió trabajando. Incluso leyó también algunos libros de masonería, lo cual le iba a influir posteriormente en su propia obra. Su fama de niño poeta llegó a Managua, la capital de Nicaragua, donde se dio a escribir versos, poemas, en lo que se llevaba en aquella época, en los abanicos de las señoras y en los álbumes que las señoritas llevaban a los bailes y a otros lugares. Gracias a esto fue favorecido por muchos personajes de la época, especialmente del Partido Liberal. Ellos fueron los que le consiguieron un puesto en la Biblioteca Nacional. Y allí, en la Biblioteca Nacional, pues siguió leyendo todo tipo de libros, lo que aumentaría y diversificaría su cultura. Era muy enamoradizo. Esto lo fue durante toda su vida. Y estos enamoramientos, pues, le venía muy bien para escribir poemas, pero por otra parte le vinieron muy mal a nivel personal e íntimo. En un momento, a los 14 años, dijo que se iba a casar y sus amigos intentaron quitarle eso de la cabeza. ¿Cómo? Largándolo de allí, mandándolo a El Salvador. Pero con esta anécdota de que él se quería casar a los 14 años, él hizo una graciosa y pequeña composición poética que se titula Chiripa y que leo ahora porque es breve. Casi, casi me quisiste, casi, casi te he querido. Si no es por el casi, casi, casi me caso contigo. De allí volvería nuevamente a su tierra, luego a Chile, publicó en el Mercurio y enseguida en el diario La Época. Publica en Chile sus primeros libros, Abrojos y Otoñales. Luego, en 1886, gana también un concurso en un certamen de poesía con el Canto a la Gloria de Chile y en 1888 publica su primer gran éxito, Azul, puntos suspensivos, que muchas veces la gente dice, pero esto de los puntos suspensivos, ¿qué significa? Pues significa que esto va un poco más allá de los límites y de la medida de la poesía que se hacía en aquel momento. Se la dedica a un señor, Federico Varela, el cual ni siquiera le contestó a aquella dedicatoria. Cuando el director del periódico ofreció 200 pesos al que escribiera el mejor poema sobre el poeta Campoamor, el poeta español Campoamor, él escribió uno y lo ganó. El poema no lo voy a leer ahora. A continuación pasó a ser corresponsal de su país, del diario La Nación de Buenos Aires, pasó a El Salvador y siguió publicando. Publicó también, se inició en la vida de Víctor Hugo y publica la segunda edición de Azul. El mismo día de su boda civil con Rafaela Contreras, a la cual denomina Stella en sus versos, con ella tendría un hijo, hay una revuelta y muere el presidente del cual era amigo, entonces tiene que salir huyendo, se va a Guatemala y en Guatemala lo hacen director de El Correo de la Tarde. Allí, 7 meses después, se casaría haría una boda civil con esta señorita Rafaela Contreras. En 1892, como consecuencia de la resonancia internacional que había tenido aquel gran libro Azul, lo incluye su gobierno, el gobierno de su país, en un grupo de personajes importantes que va a venir a España con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América. Se hospedó en el mismo hotel que Marcelino Menéndez Pelayo y esto favoreció la amistad entre ambos.
pronto conoció también a otros personajes de las letras y de la política española de aquellos momentos. Por ejemplo, a don Antonio Castelar, a doña Emilia Pardo Bazán, que van a decir algo de ella seguramente, a Gaspar Núñez de Arce, que fue de alguna manera el mentor de Salvador Rueda en Madrid, a Ramón de Campoamor, al cual le había dedicado aquella décima, que la conocía además, a Juan Valera, que ya estaba mayorcito, a José Zorrilla, que este sí que era un verdadero anciano en aquel momento y no tenía donde caerse muerto, aunque había sido nombrado uno de los grandes poetas de la raza española, y conoce también a dos malagueños de peso, a don Antonio Cánovas del Castillo y a nuestro poeta de Benaque, a Salvador Rueda. En casa de José Canalejas, que llegaría a primer ministro, presidió veladas y leyó sus versos. Vuelve a su país en enero de 1893, muere su esposa y sus cuñados se ofrecen a cuidar de su hijo, cosa a la que accedió. Y es entonces cuando viene un periodo curioso de su vida que lo arrastrará durante el resto de su existencia. Es el periodo en el que él tiene unos devaneos con una señorita, digamos señorita un poco entre comillas, Rosario Murillo, y los hermanos de ella decidieron aprovechar la circunstancia de que él bebía un poquito más de la cuenta, lo emborracharon cuando lo encontraron con ella en paños menores, ella y él también, lo emborracharon, a él se le daba bien. El whisky se le daba bien, el coñac también se le daba bastante bien, incluso en otros momentos se dedicó a otras cosas, a otras bebidas como la absenta. Lo emborracharon y no sé si es verdad o no que a punta de pistola... Es verdad. Es verdad, ¿verdad? A punta de pistola y borracho lo hicieron contraer matrimonio con un sacerdote que tenían preparado. Lógicamente, este matrimonio es nulo, no existe, pero eso le iba a tener muchísimas consecuencias negativas para su vida. Pero no me corresponde a mí, les va a corresponder hablarlo a ellos, por lo tanto no lo voy a decir, bueno, diré un apunte más dentro de un momento. Poco después se marchó a Nueva York, donde conoció al gran poeta cubano José Martín, y como había conseguido dinero suficiente se fue a París. En París, que era el gran sueño de su vida, conoció a Alejandro Saba, Jean Moreau y sobre todo a Verlaine, el cual lo llamó cariñosamente señor de Góngora y Argote. En París pues se reunió con todo tipo de amigos, poetas y demás y frecuentaba las tertulias y vagabundeaba a su antojo. Se asienta posteriormente en Buenos Aires y allí publica el otro segundo gran libro de versos, sus prosas profanas, con el cual avanza en el modernismo que él había iniciado en Azul, como vimos. Se siente él en ese momento en el centro de la creación poética y se anima a no imitar a nadie, a tener una voz propia, cosa que consiguió y por la cual se le llegó a considerar el príncipe de las letras en esos primeros años del siglo XX. Vuelve a España como corresponsal del diario La Nación, pero en ese momento en España habían cambiado mucho las cosas después del desastre de 1898. Además, algunos escritores habían muerto, otros habían retirado. De las viejas figuras de las letras prácticamente quedaba solamente don Miguel de Unamuno. En esa época es cuando, yendo por los jardines del palacio, en compañía del señor de la barba florida, de don Ramón María del Valle Inclán, pues se encuentra a una chica por allí, una chica muy mona, abulense. No voy a hablar más que esto porque es un capítulo muy importante y muy interesante de la novela. La conoce a Francisca Sánchez y volverá después hasta que inicien una relación que no voy a completar. Después viene para acá, viene a Andalucía, concretamente viene a Málaga, después va a Granada. De estos viajes por Málaga, que estuvo asentado en Málaga con Francisca Sánchez, hay muchos recuerdos, hay fotografías incluso, y después estuvo en Granada. De todos estos viajes que hizo por esta zona sureña de Europa, escribió un libro de las crónicas que se titula Tierras Solares. Viaja después por diversos países europeos y va publicando los siguientes libros.
Peregrinaciones, La caravana, Tierras solares, que acabo de citar, Parisiana, y sus dos obras básicas de poesía, Cantos de vida y esperanza y Poema del otoño. Participa también en los actos del tercer centenario del Quijote, 1905, como representante de Nicaragua, leyendo el poema La letanía de nuestro señor Don Quijote. Luego pasa un periodo, una estancia, digamos, de desintoxicación en Palma de Mallorca, y es en ese año cuando nace su hijo Rubén Darío Sánchez Huicho. Regresa a Nicaragua, es reconocido como símbolo nacional y poético, y en León, que era donde había vivido de pequeño, lo recibieron con todo tipo de agasajos y festejos. Para solucionar el problema que él tenía con aquel matrimonio, que para mí era nulo, pero que al parecer para León XIII no lo fue, pues crearon una ley especial, una ley de divorcio. Con esa ley de divorcio, que finalmente se llamó la Ley Darío, se divorciaron muchos matrimonios, pero él no pudo divorciarse. Estas cosas, estas contradicciones de la vida. Bueno, en 1910 viaja a México para las fiestas de la independencia, pero el dictador Porfirio no lo dejó llegar a la capital. En fin, luego en 1915 decide dirigirse a los países americanos implorando paz y concordia ante el conflicto bélico que se cernía por toda Europa, que era la Primera Guerra Mundial, claro. Llega a Guatemala en abril de 1915 en muy mal estado de salud, debido principalmente al alcohol, y de allí partió para su país en busca del cementerio, dijo, del cementerio de mi pueblo natal, como comentó en una de las cartas, una carta a su amigo Gómez Carrillo. Murió de cirrosis, era lo normal, en León, en cuya catedral reposan sus restos, el día 7 de enero de 1916. ¿Qué es lo principal de su obra? Para decir un apunte levísimo, rapidísimo. Lo principal de su obra probablemente es que él se adelanta al modernismo en España, aunque quizá había dado un pasito previo Salvador Rueda y Manuel Reina, que es pariente del coautor de la obra, abuelo, ¿no? Tío abuelo. Sí. Tío abuelo de Manuel Francisco Reina, se habían adelantado un poquito, pero él da pasos de gigante en esta línea y consigue ponerse en primerísima línea del modernismo. Y a él pues lo van a seguir los hermanos Machado, Ramón Pérez de Ayala, Francisco Villaspesa, Ramón María del Valle Inclán y nuestro gran poeta Juan Ramón Jiménez, el cual Juan Ramón Jiménez llegó a Madrid el Viernes Santo del año 1900, que era 13, era día 13, el Viernes Santo de 1900, y llegó hecho un muchacho de 18 años y unos meses, con unos cuantos poemas que entre Rubén Darío y Valle Inclán se lo convirtieron en 2 libros, Ninfeas y Alma de Violeta, que posteriormente él diría, no son míos, no quiero que se publiquen con mi nombre y tal, pero existen, los libros existen. ¿Por qué sobresale Rubén Darío? Por su musicalidad, por su ritmo. ¿Por qué más? Pues porque incorpora a su obra todo tipo de instrumentos musicales, trompetas, clarines, arpas, siringas, que son flautas, clavicordios, y en los títulos de sus obras aparecen elementos musicales, canción, balada, sinfonía, sonata, nocturno y demás. Utilizó muchos poemas en versos alejandrinos, en versos clásicos, pero también los utilizó sin ningún tipo de medida y sin ritmo. Usó con solvencia todo tipo de figuras literarias. A mí me llama mucho la atención cómo utiliza la sinestesia, que es unir imágenes de 2 sentidos diferentes, como por ejemplo cuando dice verso azul, áureo sonido, cálido coro, aire de cristal, o cuando lleva a cabo expresiones que parecen adelantarse un poco a las greguerías de Gómez de la Serna, cuando dice, el dromedario del desierto, barco vivo, le lleva a un puerto. Góndola de alabastro, bogando en el azul, la luna avanza. Parecen greguerías. La tortuga de oro camina por la alfombra.
El peludo cangrejo tiene espinas de rosa, etc. También se convirtió en un renovador del léxico, incorporando palabras nuevas, incorporando palabras viejas, arcaísmos, o sea, no solamente neologismos, sino también arcaísmos, palabras que nos llaman mucho la atención. Bueno, por ejemplo, la palabra ipsipila, que es mariposa, pero también alma, liróforo, canéforas, nelumbos, califas, palenque, gitanas, zambra. Introduce en su poesía todo tipo de mitos antiguos y no tan antiguos, por ejemplo, el mito de Pegaso, el caballo alado, el mito de Orfeo, el dios de la música, Leda, la ninfa amada por Zeus, faunos, centauros, Calibán y Ariel, ángeles del mal y del bien, y desde luego Adán y Eva, el niño Jesús, la Virgen María, e incluso Fedea, la pantera de Nerón, que se negó a matar a la joven virgen Leticia, hija de una familia cristiana, y le dijo de paso que sus versos eran detestables. Y ya no voy a decir nada más, porque al final leeré si al lugar, leeré un poema que le dedicó a su muerte a Antonio Machado, y creo que puede estar bien, un poco en la línea también del propio Rubén Darío. Muchas gracias. Muy rápido todo. Una clase magistral nos ha dado sobre Rubén Darío. Bueno, muy buenas noches. Después de esta clase acelerada y condensada que nos ha dado el profesor Gómez Yebra, muchas gracias, Antonio. A mí me queda poca cosa que decir, porque casi lo que más me gustaría sería que esto se convirtiera en un diálogo, que lo podemos intentar después, Rosa. A mí me queda dar las gracias, primero al Marbella Club, al Club Internacional de Marbella, por donde además ha pasado mucha gente muy importante de la sociedad, de la cultura y de la política. Es decir, asociados al Club Internacional de Marbella están algunas de las figuras más importantes de estos tres ámbitos fundamentales para cohesionar una sociedad moderna, una sociedad de progreso, y a mí me alegra estar aquí también esta noche. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y más para hablar de un personaje admirado desde niño. Rubén Darío, yo creo que fue uno de los primeros poetas que yo empecé a leer precisamente por la musicalidad. O sea, yo todavía recuerdo esas clases, esos poemas que eran como coros sinfónicos en sí, ese ínclita razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, o aquel maravilloso poema que nos enseñaban en los colegios entonces como un cuentecito de hadas, ¿no? Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar, tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Y ese Rubén fue uno de los maestros, sin saber yo que quería ser escritor y que quería ser poeta, de los maestros primeros y queridos. Luego, con el tiempo, las historias familiares personales jugaron esa suerte de Dédalo, de tejer con el azar, que en cierto sentido yo tenía algún vínculo, que ahora contaremos, con Rubén Darío. Y otro azar hizo que un muchacho que llegó a Madrid con algún libro de poemas publicado, y las cartas que yo había leído de una de mis maestras, Pilar Paz Pasamar, la niña mimada de Juan Ramón Jiménez, precisamente, que publicó su primer libro con 16 años, tenía entre sus madrinas a Carmen Conde. Y esa relación me llevó a Rosa Villacastín. Yo recuerdo que nos conocimos en el Café Gijón, en la cripta del Café Gijón, en un libro que se presentó, una antología sobre poetas, sobre poetisas, en la que, como era lógico, una de las más destacadas era Carmen Conde. Y a partir de ahí, Rosa y yo comenzamos una amistad que nos ha llevado a este libro, a La princesa Paca. Yo había reconstruido la historia con una investigación previa de Federico García Lorca, y cenando una noche en casa, con la complicidad del vino, de la cena, de la amistad, Rosa me dijo: ¿sabes? Este mundo que tú cuentas de las tertulias, de los estrenos de teatro, de los escritores, es el mundo de mi abuela. Yo ya sabía algo de su abuela, pero muchas veces la amistad hace que el pudor pues andes con mucho más cuidado, porque precisamente el respeto y el afecto hace que con los temas personales seas más delicado, ¿no? Y entonces yo, aunque ya sabía algo, le dije: ¿y quién era tu abuela? Y ella,
que es muy suya, ya la conocéis, me dijo, pues mi abuela es Francisca Sánchez. Y dije, la única Francisca Sánchez que yo conozco ligada a la literatura es el gran amor de Rubén Darío, con quien estuvo viviendo 16 años. Y ella me dijo, pues esa es mi abuela. Entonces ella me contó que ella tenía esa deuda pendiente con su abuela, que ella le debía mucho de lo que ella era y de cómo ella entendía la vida a su abuela, a Francisca Sánchez, y nos pusimos a trabajar. Ella además había trabajado muchos años, casi 20 años, en la organización de ese archivo, que gracias a su abuela, en primera instancia, por aglutinar y guardar todo ese material de Rubén Darío durante toda su vida, ya muerto Rubén, por cierto, estamos a muy poquito del centenario de la muerte de Rubén Darío, queda un año y pico, ¿no? Y luego, gracias al trabajo que ella hace junto con Carmen Conde y Antonio Olivero del Mas, de organización de todo ese archivo maravilloso que tenemos en la Complutense, pues tenía la deuda emocional familiar, de historia familiar, y por otro lado, el conocimiento profundo de la historia a través de los documentos, que esos no mienten. Es decir, cuando a nosotros nos han preguntado, que es una de las preguntas más recurrentes, bueno, pero esto es una novela, pero miren, todo lo que se cuenta en esta novela es real y está documentado, en algunos casos incluso con grabaciones de la propia Francisca Sánchez contando en primera persona lo que aquí se narra. Y eso lo hace todavía más emocionante, porque claro, para mí es un personaje apasionante. Rubén es el príncipe de las letras españolas. Todo esto que nos ha contado Antonio de manera acelerada, pero claro, Francisca Sánchez fue esa mujer que se enamora primero del hombre, porque ella no sabía ni quién era aquel señor que se encuentra en los jardines del Palacio Real en Madrid, que hablaba como un poco raro, que era buen mozo, dice ella en las grabaciones, era un buen mozo, tenía una buena planta, era muy guapo, pero que para ella, vestido en esas sedas, con esa pinta, con esa... era como un extraterrestre, vamos a hablar de una manera, y ella se enamora perdidamente de él, pero después lo conoce en el sentido bíblico, ¿no? Eso tan hermoso que dice la Virgen, no conozco varón, cuando se le presenta el arcángel San Gabriel. Pues ella conoce al varón, conoce a Rubén Darío en todas sus grandezas de ser uno de los genios indiscutibles de las letras universales, pero además también en sus miserias. Es decir, y ella lo ama incluso en sus defectos. Hay una cosa que a mí me ha herido cuando leía a algunos estudiosos de Rubén, y era el cierto menosprecio con el que a veces hablaban de Francisca Sánchez, porque cuando la conoce Rubén, ella no sabe leer ni escribir, cosa que por otro lado no sabía en este país hace 50, 60 años la mitad de la población, e imaginémonos en 1899, el siglo XIX, que es cuando ellos se conocen. Y las mujeres, Pero, y la mujer más. mucho más. Pero además, yo creo que ahí hay un rasgo también de discriminación muy machista por parte de ciertos estudiosos supuestamente sesudos y muy serios y tal, porque en realidad el problema es ser mujer. Ser mujer, que además en el caso de Francisca Sánchez tuvo una inteligencia, eso que llaman ahora los científicos inteligencia emocional, de saber con quién estaba, de entenderlo, de acompañarlo, que es una palabra mágica en todo esto, y sin la que probablemente el último gran libro de Rubén Darío no se hubiese escrito, Cantos de Vida y Esperanza, puesto que ella misma cuenta, y nosotros en la historia, como en los momentos de caída, de depresión de Rubén, que tiene muchos accesos de depresión, de tristeza, de ensimismamiento, pues ella se disfraza para él, se pone un mantón, le pone la música, y gracias a ella, probablemente algunos de los grandes poemas de ese último libro de Rubén Darío se escribieron, ¿no? A ella le debemos eso, y además que una mujer que a priori tiene todo que perder se enfrente a la sociedad, porque imaginémonos eso que dicen las coplas, las lenguas de vecindona, si todavía una mujer que con 20 años decide, un hombre que acaba de conocer, irse a vivir con él al mes, ponerse el mundo por montera, irse al otro extremo del mundo, etcétera, 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 imaginémonos que estamos hablando del siglo XIX. Estamos hablando de 1899. Con lo cual yo creo que además Francisca Sánchez, que aprendió a leer y a escribir, por cierto, con menudos maestros,
Amado Nervo y Rubén Darío, y después le ponían palotes unos señores que iban a visitar al maestro Rubén Darío a París, que se llamaba Antonio Machado, Manuel Machado, en fin, que yo para mí hubiese querido esos maestros también, que me hubiesen enseñado a leer y escribir, pero que además se puso el mundo por montera, es una auténtica adelantada. Quizá por eso alguna de las complicidades que nosotros contamos en el libro es precisamente con una mujer que es una pieza fundamental de la cultura española, como es Emilia Pardo Bazán, que era discriminada exactamente por todo lo contrario. Pero esta marquesona, cómo se atreve, quién se ha creído que es para querer compararse como escritora con los hombres, esto está en las crónicas de la época. Es decir, que el problema era ser mujer, no era ni la extracción social, ni... Pero a mí hay algo que, y voy a terminar porque no quiero que Rosa cuente en primera persona, hay algo que me ha emocionado mucho de esta historia. Primero, que gracias a esta historia, que es una cuestión de destino para Rosa, yo he conocido más no solo a ese personaje maravilloso y muy oscurecido porque el foco siempre cae sobre los hombres en un momento determinado y sobre todo en esa época y más en este momento que era el gran escritor Rubén Darío, y me ha emocionado como ella en muchos aspectos no solo fue la amante, también fue la cómplice, fue la compañera, fue la urdidora, fue la que mantuvo recogido todo ese legado que sin ella se hubiese perdido del poeta, pero además porque a través de ella he conocido mejor a Rosa Villacastín, a mi amiga Rosa Villacastín. Yo creo que esta historia tiene muchos elementos, por supuesto es una grandísima historia de amor, pero es una historia de amor acotada en dos catástrofes históricas que a nosotros nos competen mucho y que lo hacen muy moderno. El desastre del 98, que coloca a España en una crisis económica, política, social tremenda, no suena de algo todo eso, ¿no? Y en la que, sin embargo, la gran cultura sigue desempeñando un papel fundamental y Rubén está ahí, ¿no? Como uno de los garantes y como los guía. Y la Primera Guerra Mundial. Y en esas dos acotaciones terroríficas de nuestra historia está esta historia apasionada de amor que persiste, que aguanta contra viento y marea, incluso en las mayores y peores circunstancias, porque hay muchos momentos muy gozosos y muy brillantes, pero también hay unos momentos terribles de pérdida, de ausencia. Nosotros hemos reflejado en el libro, además, parte de su relación fue epistolar, porque Rubén de pronto se tenía que ir a cubrir eventos al otro lado del mundo y ella se quedaba sola al frente de la casa, de las finanzas, de los hijos, de los problemas, porque Rubén de pronto tenía mucho dinero, compraba joyas maravillosas, ropas maravillosas, pero de pronto no tenía nada y los acreedores con quien se las veía era con doña Francisca Sánchez. En fin, que quiero decir que es una historia que no es solo una grandísima historia de amor, sino que además es un pedazo de nuestra historia, de la historia de España, de la historia de Europa y de Latinoamérica, que creo que debemos tener muy presentes. Yo voy a terminar, aunque después abramos un poquito el tiempo de preguntas, con uno de los grandes poemas, le dedica varios a Francisca Sánchez y a todos los parientes, a María, a su hermana María, pero es el gran poema. Yo voy a leer el principio del poema y luego de la intervención de Rosa, Rosa va a cerrar con el final de ese poema, que es además lo que está en la lápida de Lala, de la abuela Lala de Rosa, de Francisca Sánchez del Pozo. A Francisca. Francisca, tú has venido en la hora segura. La mañana es oscura y está caliente el nido. Tú tienes el sentido de la palabra pura y de tu alma te asegura el amante marido. Un marido y amante que, terrible y constante, será contigo dos, y que fuera contigo como amante y amigo al infierno o a Dios. Francisca es la alborada, y la aurora es azul, y el amor es inmenso, y eres pequeña tú. Mas en tu pobre urna cabe la eterna luz, que es de tu alma y la mía un diamante común. Muchas gracias. Buenas noches. Creo que es la cuarta vez que vengo a este club, Ricardo. Gracias. Y siento que no esté Viruca, que para mí es como una hija, no como
no como no solo uno como una amiga, sino como una hija a la que quiero muchísimo. Bueno, quiero agradecer al Marbella Club, al Club Internacional, a todos vosotros que estáis aquí esta noche, que podíais estar en el cine o en cualquier otro sitio. Cuando a mí me preguntan qué es lo primero y qué es lo que recuerdas de tu abuela, yo el día que nací, fue un parto difícil de mi madre, esa misma noche ya dormí con mi abuela y me despedí de ella el día que murió, 16 años después. Cuando me preguntan qué recuerdas de ella, siempre digo lo mismo, el olor a lavanda. Tenía una piel bellísima que creo que de alguna medida he heredado. No me dejó dinero, pero me dejó una piel estupenda. Para mí era mi Lala. Cuando yo tomo conciencia, o empiezo a tomar conciencia de la vida que mi abuela había llevado y que era ajena totalmente a lo que yo había vivido hasta los 9 años, me sorprendo, porque yo nunca había oído hablar de Rubén Darío. Para mí, yo había oído hablar de mi abuelo, que era José Villacastín, segundo marido de Francisca, pero no había oído hablar de Rubén Darío. Tuvo que ir una pareja de grandes poetas, como era Antonio Olivero Elmas y Carmen Conde, fueron a mi casa, la casa donde nosotros vivíamos en Gredos, a buscar a Francisca, que era muy reacia a recibir a escritores, a periodistas, porque le habían robado muchos documentos, no se habían portado muy bien con ella. Y entonces Carmen Conde, primera mujer académica de la lengua y madrina mía, le dijo unas palabras que fueron mágicas. Francisca, venimos a acompañarte. Ese poema que ha leído Manuel Francisco es Francisca Sánchez, Acompáñame, que figura en su tumba. Entonces a Francisca se le iluminaron, a mi abuela, porque para mí era mi abuela, se le iluminaron los ojos, les abrió la puerta, les dejó pasar y hablaban en esa cocina que teníamos en Gredos, esas antiguas cocinas de las casas con grandes chimeneas, le hablaban de Rubén Darío y yo decía, ¿quién será este? Pues yo nunca había oído hablar de Rubén Darío. En mi casa las fotos que había eran de mi abuelo, de mi abuela, de mi madre, de mi padre, pero nada de Rubén Darío. Y cuando ya se marchan, le digo, ¿quién era Lala? ¿Quién es Rubén Darío? Y me dice, el gran amor de mi vida. Aquello en una niña de 9 años despierta, imaginaos, toda mi imaginación. Lo único que siento es que se fue cuando yo tenía 16 años, los 16 años de cuando se fue mi abuela, no son los 16 de ahora, que si no ya le hubiera preguntado yo cosas, pero éramos muchísimo más, bueno, más tontas, más infantiles, pero empezó a hablarme. Poco, porque evidentemente no era mucho, pero me hablaba de ese hombre que ella había conocido, de ese príncipe, de ese genio que ella había conocido. Aquello despertó totalmente mi imaginación. Bueno, muere Francisca, nosotros nos fuimos a vivir a Madrid. Ella regala todo el archivo que tenía, todo el archivo Rubén Darío, que está compuesto por 6.000 documentos catalogados, que durante 20 años catalogué yo en la Universidad Complutense de Madrid. Lo regala al gobierno español porque pensó, y pensó muy bien, que quizá la familia, muchas de esas cosas se hubieran desperdigado. Y gracias a todos esos documentos que yo he manejado, es cuando yo empiezo a tomar conciencia de lo que ha sido la historia de Francisca y la historia de Rubén Darío. Francisca fue una mujer que vivió apasionadamente. Quizás no vivió en la época que le tocó vivir. Quiero decirte que se adelantó a su época, se adelantó a ese momento. En aquella época a ella se le ha recriminado mucho que no sabía leer ni escribir. Casi ninguna mujer sabía leer y escribir. Emilia Pardo Bazán lo sabía y también la criticaban por saberlo, pero a ella la criticaban por no saberlo. Pero la han criticado después, curiosamente. Escritores como Gibson, que todo el pecado que ella cometió es algo que en la sociedad en la que estaba, y sobre todo perteneciendo a una familia muy humilde. Mi bisabuelo había hecho campaña por un diputado que se presentaba.
Francisco Silvela, cuando sale elegido, le pregunta ¿qué quieres? Tenía un montón de hijos y dijo, pues un trabajo en Madrid. Creo que hoy, hasta hoy, sería eso lo normal de pedir. Le da trabajo de jardinero en el Palacio Real. Mi abuela se dedicó a cuidar a sus hermanos todo el tiempo. Nunca había tenido un amor, nunca había conocido a ningún señor. Y de pronto se le presentan una tarde en los jardines, lo que hoy son los jardines de Sabatini, dos señores que ella siempre decía, eran rarísimos, hija, muy raros. Y uno era Rubén Darío y otro era Valle Inclán. ¿Cómo no iban a ser raros? Para una chica de 20 y tantos años que no había conocido a nadie. Quedó tan absolutamente prendada, pero no es que ella quedase prendada de Rubén Darío por su exotismo, por el color de su piel, por sus ojos, por su sonrisa, por sus labios carnosos, sino que Rubén Darío quedó prendada de ella. Y al día siguiente se presentó. Y al mes estaban viviendo juntos. Estaban viviendo juntos contra la opinión de su familia, contra la opinión de todo el mundo, saltándose y poniéndose el mundo como entera, como ha dicho Manuel Francisco. Tuvieron 4 hijos, 3 murieron, muy jóvenes, muy niños, algunos recién nacidos, uno sobrevivió. Fue el gran amor de la vida de Rubén Darío, la única mujer que le dio un hogar, que le dio tranquilidad, que le dio serenidad a un hombre que era un genio. Yo siempre le preguntaba a ella, ¿cómo se puede vivir con un genio? Y me decía, difícilmente, porque es verdad que se escapa a la vida cotidiana, que, como hemos dicho, él era muy aficionado al alcohol. Hoy serían a las drogas, pero en aquella época, para él poder escribir los grandes poemas que escribió, necesitaba tomar. Hubo muchas épocas. Quizá la literatura no le esté lo suficientemente agradecida a Francisca por las cosas que hizo. La Marcha Triunfal, que es uno de los grandes poemas de Rubén Darío, los escribió en una noche de esas turbulentas en que a Rubén no le salía el folio, no le salía el poema que tenía que entregar al día siguiente. Francisca se disfraza y se pone mantones de Manila y le baila desnuda para que él pueda escribir. Esos mantones de Manila se los había regalado Manuel Machado, uno de ellos perteneció a su madre, y el otro Amado Nervo, que es un poeta mexicano maravilloso. Francisca consiguió lo que no consiguió nadie, primero que tuviera sensación de hogar y después que tuviera sentido de la paternidad, pese a que iban perdiendo a los hijos que tenían. En Andalucía yo creo que fueron de las épocas más felices que pasaron. A mi abuela, quizá por eso yo me gusta tanto Marbella, me gusta tanto Málaga. Ellos hubieran querido pasar los inviernos en Málaga, sobre todo de todas las partes de Andalucía, pasar los inviernos en Málaga por la luz. Le encantaba el pescado, le llamó la atención muchísimo los espetos. Era algo que ella no conocía y que Rubén Darío tampoco conocía. Se apasionaron con la luz del Mediterráneo, con la luz de esta tierra y de Andalucía. Yo creo que dentro de lo que una pareja puede ser feliz o desgraciada, con una vida muy turbulenta, porque como tú muy bien has dicho, él venía de una relación, de un matrimonio, que le habían casado en una borrachera. Esa mujer nunca se resignó a perder a lo que para ella era un verdadero capital humano, capital económico, capital de muchas cosas, ¿no? Entonces les persiguió por todo el mundo, pese a lo cual él fue al Papa, fue a visitar al Papa, fue a pedirle para que le anularan ese matrimonio y el Papa fue León XIII el que le dice, no tienes que recurrir a mí, tienes que recurrir a tu propio país y sacar una ley en la que el divorcio se apruebe. Fijaos, un Papa, estamos hablando de 1900, cuando un Papa le dice a un poeta, no soy yo el que te puede dar la nulidad, tiene que ser tu propio país el que lo haga. Y efectivamente, Rubén Darío consigue que se apruebe la ley Darío, que es la ley del divorcio. Pero con tan mala suerte, bueno, no mala suerte, es que la gente que es mala siempre es muy lista. Y entonces, esta mujer, que era bellísima, que la llamaban la Garza Morena, le tiende una trampa y se le presenta con un notario y le dice, ¿tú te acuerdas cuando me diste 50.000 francos? Y le dice, ¿pero qué dices, 50.000 francos? Nunca he tenido yo 50.000 francos. Dice, yo te di 2.000. Dice, notario, que tome usted nota.
que me dio 2.000. O sea, quiere decirse que estaba conmigo porque me dio 2.000. No era verdad que estaba con ella, estaba con Francisca y vivió con Francisca todos los 16 últimos años de su vida. Todos los testamentos que hay de Rubén Darío, todos están hechos a favor de Francisca. Incluso el último que hizo 2 días antes de morir en León. Ellos dos vivían en Barcelona con su hijo. Él ya verdaderamente estaba muy enfermo, bueno, con cirrosis, como bien habéis contado. Tenía un secretario que le traicionó, que le propone irse a América para conseguir dinero, para hablar en un congreso que había sobre la paz. Le consigue sacar en contra de la opinión de Francisca, que sabía que ya no iba a volver, y efectivamente no volvió. ¿Cómo sería esta persona? Que a Rubén su cerebro se lo sacaron cuando muere, porque pensaban que era algo privilegiado. Es que pesaba tanto, era tan grande, que los médicos lo sacan. El padre de Margarita de Baile, ese maravilloso poema que tiene Rubén Darío. Y esa mujer siempre presumió de haberlo tenido bajo su cama hasta que ella se murió. Quiero decir que no es una historia solo de amor, sino que es una historia donde hay mucha tragedia, donde hay muchos matices, donde salen personajes maravillosos. A Francisca Sánchez, quien le pone la princesa Paca, es Juan Ramón Jiménez y los hermanos Machado. Francisca es la que cuida de Leonor, la mujer de Antonio Machado, cuando están en París. A Antonio Machado le habían concedido una beca y ella enferma, siendo una niña, porque tenía 15, 16 años cuando se casa con Antonio Machado. Mi abuela es la que le cuida, mi abuela es la que les da dinero para que se vuelvan a España y donde muere inmediatamente en Soria. Vivió tal cantidad de cosas que están comprimidas de alguna manera en esta novela, que nos reflejan no solo la historia de amor de ellos dos, todos los problemas que tuvieron que pasar, sino también la historia de este país. Se repite. Si vosotros leéis el libro La España contemporánea de Rubén Darío, os dais cuenta de que historias como lo que está pasando en Cataluña ya era algo que estaba pasando en esa época y que él reflejó, porque Rubén Darío, aparte de ser el gran poeta que era un grandísimo periodista, que es una faceta suya que no se le ha reconocido lo suficiente, pero él se ganó prácticamente su vida escribiendo para las revistas. Escribió para revistas de moda, como Elegancias, escribió artículos periodísticos, lo que era todo, como lo habéis contado, las crónicas del 98 y todo lo que era la debacle. Y para él el principio de la Primera Guerra Mundial fue algo que le afectó tan íntimamente, tanto le afectó, que yo creo que fue el inicio de su final y de su final tremendo, ¿no? Hay un libro que este libro yo se lo debía a mi abuela, pero hay otro que se lo debo a mi abuelo. Mi abuelo es un hombre que, el segundo marido de Francisca, que se gasta toda su fortuna en recoger toda la obra de Rubén Darío para publicarla con Aguilar. Era tal la muestra de amor que le quería dar a mi abuela, de lo mucho que la quería, de lo mucho que la admiraba, de lo mucho que admiraba a Rubén Darío, que gastó su fortuna en levantar el nombre de Rubén Darío y de publicar todas sus obras. Yo creo que Francisca es una mujer absolutamente privilegiada. Tuvo la suerte de ser amada por 2 hombres, uno el príncipe de las letras, pero el otro el príncipe de mi casa, que es mi abuelo, y que gracias a él muchos de los libros hoy todavía los podemos encontrar en las librerías. Yo quiero leeros una parte de ese poema maravilloso que le dedicó Rubén a Francisca y que dice: Francisca, sé suave, es tu dulce deber, sé para mí un ave que fuera una mujer. Francisca, sé una flor y mi vida perfume, hecha toda de amor y de dolor y de espuma. Francisca, sé un ungüento como mi pensamiento. Francisca, sé una flor, cual mi sutil amor. Francisca, sé mujer, como se debe ser. Saber, amar y sentir, y admirar como rezar, y la ciencia del vivir, y la virtud de esperar. Gracias.
Bueno, ellos, entre sus proyectos de vida, estaba lo de pasar los inviernos en Málaga. Visitaron Granada, visitaron Sevilla, visitaron Córdoba, pero Málaga les apasionaba, pero por la luz que tenía y por esa alegría. Rubén dedicó varios poemas a la mujer malagueña, le cantaban los toros, le sorprendieron, le sorprendió mucho la fiesta. Claro, imaginaos para un nicaragüense que llega a Málaga y se encuentra con la fiesta, era algo que no terminaba de entender, pero que asumió y lo dejó reflejado en algunos de sus libros. Pero ellos sí, entre sus proyectos estaba haberse quedado a pasar los inviernos en Málaga. Y como digo, le encantaban los calamares. Rubén era un gourmet fantástico. A mi abuela le enseñó, en mi casa una de las cosas que se hacían eran los plátanos fritos, los frijoles, y yo le decía a mi abuela, claro, imaginaos que yo he nacido en Ávila y todas esas exquisiteces pues las entendíamos fatal, y yo le decía a mi abuela, ¿pero y esto qué es? O sea, ¿cómo se puede un plátano frito, freír un plátano frito? Bueno, pues todas esas son cosas que Rubén le explicaba. Y mi abuela lo que le enseñó a comer, una cosa tan simple como era la sopa de cebolla, que en Ávila es muy conocida. Es más, hubo en una ocasión en que iba a comer Antonio Machado, Manuel Machado, estaban invitados a comer a la casa y se le quemó. Ella estaba más pendiente de lo que pasaba en la calle, porque era muy joven, más pendiente de lo que pasaba en la calle que de lo que pasaba en la cocina. Y entonces cuando empieza a oler y ve que se ha dado cuenta que llegan los invitados, que llegan a la casa, que no tiene forma de hacer eso, y entonces todos expectantes para ver qué les sacaba, y lo que les sacó fue una sopa de ajo de las que se hacen en Ávila, de cebolla, que es pan con ajo y con cebolla, y nada más. Bueno, todos quedaron encantados, pero le enseñó a hacer muchísimos platos típicos de su tierra. Los frijoles los encargaban directamente a Nicaragua, ¿no? Entonces, ella era una gran cocinera. Ella vivía, no dormía por la noche, porque él, cuando más le gustaba trabajar, cuando más creaba, como es lógico en todos los escritores o casi todos los poetas, pues era por la noche. Ella por la noche se dedicaba, porque era muy religiosa, parece mentira, uno puede tener una idea de ella, de que era una mujer, bueno, que se comió el mundo y se lo comió, pero se pasaba la noche ella rezando el rosario mientras él escribía, ¿no? Entonces por la mañana pues dormían, pero por la noche se dedicaba ella a rezar su rosario y siempre iba con sus estampas y sus vírgenes. Era Madrid hay un santo, que es el santo del remedio, que es muy conocido y muy seguido, y ella siempre lo llevaba a todas partes, porque él en el fondo también era muy creyente, quizá una creencia pues un poco infantil, ¿no? Pero los dos de maneras diferentes creían. Es más, en la última carta que él le envía desde Nicaragua, 2 días antes de morir, le dice, ya puedes comulgar. Porque, claro, por la situación en que ellos vivían de que no se podían casar, de que efectivamente para mucha gente, aunque no para León XIII, pues vivían en pecado. Para ella era un alivio pensar que podía comulgar, que podía confesar y que ya nada se lo impedía, ¿no? Pese al dolor que tuvo, porque ella se entera de que Rubén ha muerto, porque los que vendían los periódicos lo iban voceando por las calles, iban diciendo por las calles de Madrid, ha muerto un príncipe, y le dijo a su hermana, vas a ver qué príncipe ha muerto. Y se encuentra con que el príncipe que ha muerto es el hombre de su vida. O sea que es una vida donde hubo muchas alegrías y muchos momentos de esperanza y de satisfacción, pero también hubo muchísima tristeza, muchísimo drama, y bueno, todo eso queda reflejado a través de documentos, porque aunque es una novela, a través de los documentos en este libro y en esta novela. Déjame decir una cosa, Rosa. Yo creo que con buen criterio se han añadido en la novela, y lo podéis ver, no solo está la historia, que por cierto me ha reñido mucho Rosa, me dice, no vayamos a contar mucho de la novela porque lo destripamos. Está contando ella, pero en fin, le voy a reñir yo. Pero hemos metido muchas fotos de la época, que son fotos hermosísimas de 1900,
de Rubén con Francisca Sánchez, ese maravilloso mantón de Manila, lo digo porque la documentación está, para que vean que no nos Bueno, el hemos mantón de inventado. Manila lo tengo yo. Sí, bueno, eso no lo digan Y mucho. la persona que más lo ha lucido, tengo que deciros que es Teresa Campos. Pues yo soy incapaz de irme a una fiesta con un mantón de Manila. Pero Teresa Campos, en varias ocasiones que ha querido ir a fiestas y tal, se lo he dejado para que fuera, y es absolutamente maravilloso. Esa documentación la tenéis aquí, pero enlazando, Ricardo, con lo que tú preguntabas, hay mucha documentación y Rubén escribió mucho de Málaga, de Andalucía en general, pero de Málaga en particular. Cuenta incluso en algunos de sus artículos, que fueron publicados en revistas, pero incluso en La Nación de Buenos Aires, la pesca del copo. No solo lo de los espetos, sino a él lo de la pesca del copo le parecía una cosa como milenaria, como ancestral, como fenicia, y tenía razón, porque es una tradición que viene precisamente de ahí. Y escribe un artículo maravilloso, casi antropológico, contando cómo en Málaga se seguía haciendo esa pesca que se hacía en las costas de Fenicia. Pero voy a leer un fragmentito, porque nosotros hemos trufado la novela con textos reales, incluso con algunas cartas inéditas, así les incentivamos la curiosidad y se acercan al libro. Pero precisamente uno de los fragmentos elegidos está dedicado a Málaga, y si me lo permitís, yo creo que lo podemos leer para que sea la voz de Rubén hablando de Málaga. Dice así: esta es la dulce Málaga, llamada la Bella, de donde son las famosas pasas, las famosas mujeres, y el vino preferido para la consagración. Aquí hay luz, montes apacibles, el Mediterráneo, barcas pescadoras, larios y boquerones. He de celebrar siempre, ante todo y después de todo, el hechizo de la mujer malagueña, indudablemente la primera en hermosura en todo el reino de la belleza que es la tierra de España. Hay que ver Málaga en un día como este, con sus calles y paseos, su caleta y el palo, su alameda y su nuevo parque, animados de maravillosas rosas vivientes. Hay en ellas una inquietante mezcla de ángeles católicos y zoraidas sarracenas. Tienen el más provocador de los pudores, con bellos ojos y caras y cuerpos de celeste pecado mortal. Esto es una de las cosas que él escribe de Málaga, pero incluso participa en un homenaje a Torrijos, porque él era alguien que estaba muy involucrado con todo el tema de la historia de los liberales en España y con esos defensores en un momento determinado de la cultura y desde la política de las libertades, que en algunos casos fueron partícipes y activos en la emancipación de algunos de los países, de muchos de los países iberoamericanos, y él estaba muy interesado, incluso participa en la Plaza de la Merced en el homenaje a Torrijos. O sea que tuvo mucha vinculación y escribió mucho de Málaga. Esa es una pinceladita que hemos incluido en el libro. Y luego, independientemente de eso, yo quiero decir que este es un libro que está, la protagonista es Francisca, pero que podría protagonizar muchas mujeres que han compartido su vida con grandes escritores, con grandes músicos, y a las que nadie pone el foco. Los importantes son ellos y ellas no son nada. Y yo quiero reivindicar que posiblemente sin estas mujeres, sin el calor que les dieron, sin la comprensión que les dieron, sin esa dedicación que les dieron a todos ellos, no hubieran podido escribir las grandes obras que hicieron. Es un homenaje a todas ellas. Y yo no sé por qué en este país siempre a la mujer se le menosprecia y se le sigue menospreciando. De García Márquez lo sabemos todo, pero no sabemos cuál es el papel de Mercedes, su mujer. Yo la conozco porque es amiga de muy buenas amigas mías, colombianas, y seguramente García Márquez sin Mercedes hubiera escrito la mitad de las cosas que escribió. Rubén Darío sin Francisca no hubiera escrito grandes obras, y fue gracias a ella. Y así Juan Ramón Jiménez sin Zenobia no hubiera podido escribir, porque son mujeres que les dan todo, se entregan totalmente a ellos, y además les hacen la vida, porque la vida con un genio debe ser la cosa más difícil del mundo, pero sobre todo les hacen descender a la tierra, preocuparse de las pequeñas cosas, facilitarles la vida, cosa que ellos no saben. Ellos están en crear,
en hacer grandes cosas, pero no en las pequeñas cosas, si no hay una persona a su lado. Y Francisca tuvo la intuición, pero a ser una mujer que no supo leer ni escribir cuando le conoció, pues tuvo la intuición de ir reservando y guardando absolutamente todo. Si fuerais al archivo Rubén Darío, ahí están las facturas de cuando se les acababa el dinero, que no tenían ni para comer, y que ella se tenía que ir en París a las tiendas de los españoles, que llamaban los españoles, como hoy pasa. O sea, no hay una gran diferencia en eso. Y les decía, me tienes que fiar, no te voy a poder pagar hasta que no me venga la colaboración, el dinero de la colaboración de mi marido. Y le fiaban, y luego le daban la factura. Todo eso ella lo iba guardando en un baúl azul que había en mi casa, y que cuando fueron Carmen Conde y Antonio Oliver Belmas y hablaban del baúl azul, y mi abuela no quería decir que lo tenía en casa, sino que estaba por ahí, que no sabía dónde estaba, yo decía, ¿por qué dirá que no? Pero si está en la guardilla. Bueno, todavía está en la guardilla. Y cuando ese baúl se abre, que yo oía tanto hablar de él que pensé que ahí tenía que haber tesoros. Y la gran desilusión fue que no había nada más que salir papeles y papeles y papeles. Y yo decía, pero qué fraude, ¿no? Pues si este es el baúl que mi abuela cuenta y todos cuentan como el gran... Y efectivamente era el gran tesoro de Rubén Darío, de las letras castellanas, porque ahí había cartas manuscritas de todos los grandes escritores de la época. Pero para mí, en imaginación de niña de 9 años, yo pensé que aquello me iba a salir pues un tesoro. Pues no salió un tesoro literario, pero no el tesoro que yo esperaba. Y entonces, cómo esa mujer, en su capacidad de no saber, quizá no saber calibrar todo lo que eso valía, por una de esas cartas, mi abuela hubiera solucionado su vida. Y lo pasó fatal económicamente, para no desprenderse ni siquiera de una de esas cartas. Y lo donó todo al gobierno español. ¿Sabéis lo único que pidió a cambio? Que me pagara mis estudios. Es lo único que pidió a cambio, cuando eso podía haber valido millones y millones y millones de pesetas. Solo una carta, en Sotheby's, en cualquiera sitio donde las hubieran vendido, hubiera sido suficiente para que yo hubiera podido vivir bien. El propio gobierno Y no lo hizo. nicaragüense lo hubiese Bueno, le comprado, ofreció por ejemplo. millones. No lo quiso. Ella quería que pertenecieran a España, que todo estuviera junto y que todo estuviera... Yo os invito que si un día vais a Madrid y tenéis oportunidad de ir al archivo Rubén Darío, que está en la calle de San Bernardo, vayáis a verlo, porque es una belleza cómo escribían todos ellos. Ahora, con el ordenador y todas estas cosas, estamos perdiendo la posibilidad de escribir, y las letras ya no se conocen y ya cada uno escribe, pero qué letras tan maravillosas tenían todos, cómo escribían, qué castellano tan maravilloso, ahora que estamos tanto con el castellano y el catalán y el vasco, pues cómo escribían todos ellos. Si tenéis oportunidad, no dejéis de ir a verlo, de verdad. Es una noche realmente extraordinaria para nosotros. En primer lugar, yo soy hondureño, y esto, además de eso, jubilado. Hace 2 meses nos afincamos en Marbella. Estoy aquí con mi esposa, y la verdad que es nuestra primera experiencia, primera reunión en el Club Internacional de Marbella. Y qué maravilloso encontrarme con Rubén Darío y con su abuela. La verdad es una bendición. Estamos como hondureño sumamente... Bueno, su abuela, ¿no es cierto? Sí. Decir que es su abuela. Mi ¿Es su abuela. abuela? Sí. Mi mujer me está reclamando que no, que esto es su abuela, ¿no es cierto? No, es mi abuela. La he visto, he vivido 15 años en España, y hemos seguido su trayectoria como periodista, como una mujer de avanzada, como una mujer intelectual, y sabemos y conocemos su trayectoria y su libro. Así que verla esta noche, cuando entraba y veía el cóctel y la veía usted, dije, esto tiene buen comienzo y va a tener buen final. Pues efectivamente ha sido. Quiero decirle que como centroamericano, como hondureño, siento una profunda admiración y un profundo agradecimiento a su abuela, porque en usted, en su abuela y en usted mantenemos la llama de Rubén Darío viva, y además hermanados, en familia. Lo que usted cuenta de su abuelo a mí me llega, y lo que usted ha contado de la vida de Rubén Darío es cercano, es lo que somos nosotros. O sea, somos depositarios de la lengua maravillosa, que es el español,
y de la cual hemos hecho lo que hemos hecho y estamos sumamente orgullosos. Somos 350 millones de hablantes en el mundo y nuestro príncipe fue y es y será nuestro gran baluarte. Y quiero decirle que su abuela, como mujer, como persona, es una latinoamericana y es una nicaragüense y es una hondureña. Y ojalá que usted pueda viajar en América Latina y llevar ese mensaje bellísimo que tiene ahora esta noche. Gracias un millón y adelante y siga adelante con Rubén Darío, porque está siempre vivo con usted. Gracias. Gracias. Tengo muy buenos amigos hondureños, conozco muy bien Centroamérica. El libro se va a publicar en Hispanoamérica en enero, se va a publicar en Argentina, en Uruguay, en Chile. Estamos esperando la contestación de Colombia y de México para que vaya a Centroamérica precisamente. Y bueno, me siento totalmente nica, pero también me siento hondureña y salvadoreña. De Salvador era la primera mujer de Rubén Darío, que fue también su gran amor de juventud, del que tiene, bueno, ya no un hijo porque ha muerto, pero sí tiene nietos. Y creo que es una gente fantástica. Se habla el castellano más bonito del mundo. De la relación con su abuela, tuvieron 4, ¿no? Sobrevivió uno, ¿Y se qué casó de en él? Nicaragua, tuvo 3 hijos y murió en México. Murió en México, de tuberculosis. La verdad es que es una historia que no queremos destripar, pero es una historia muy bella de amor, pero muy trágica también, con mucha tragedia. Pero es que la vida es así, la vida está hecha de momentos maravillosos y de momentos trágicos. Hay una cosa muy, muy hermosa que usted nos trae y que yo le agradezco y que también reproducimos en el libro, que ya le digo que hemos trufado con algunas cosas de Rubén, sobre todo el Rubén más desconocido, como dice Rosa, que es el Rubén cronista, el Rubén periodista, que fue un grandísimo avanzado también, no solo fue un gigante en la poesía, sino en el periodismo, ¿no? Y hay un artículo que reproducimos en el libro porque a mí me llamó mucho la atención y lo comentamos Rosa y yo. Además, Rosa ha trabajado mucho el perfil de periodista también de Rubén, lógico, ella es periodista y fue pionera en ese sentido de poner en valor el trabajo de periodista de Rubén. Y él dice que yo creo que él fue también pionero en crear puentes con la lengua. Él fue un adelantado en darse cuenta la potencia del español y él habla de 3 patrias. Él dice literalmente, yo tengo 3 patrias. Centroamérica, y personalizaba en Nicaragua, dice, Centroamérica es mi madre de origen. España es mi patria de la lengua. Y París es la patria universal, porque claro, para él París en ese momento, la Exposición Universal de 1900, era la modernidad, y lo era. Fíjate cómo él también se adelanta en eso que es la aldea global de la que ahora hablamos todos, pero él pone en valor esa construcción de puentes, de no generar distancias ni fronteras, sino de construir puentes y utilizando el español. Él hay un artículo que le causó muchos problemas con Estados Unidos, porque cuando a él lo mandan de Argentina, ese después que también le causó problemas, porque era especialista también en buscarse problemas por decir la verdad, ¿no? Pero antes de eso, cuando a él lo mandan de la Nación de Buenos Aires a España, por el desastre del 98, él escribe un artículo estremecedor, pero muy clarividente, en el sentido etimológico, diciendo que la intromisión de Estados Unidos contra España en Cuba, en Filipinas y en Guam era el avance del imperialismo norteamericano sobre Centroamérica. Y eso lo escribe en 1898. Y así seguimos. Fijaos cómo él se adelanta y pone en valor precisamente que el español es el arma que tiene Centroamérica y toda América Latina y España como un verdadero constructor de futuro. Fijaos que estamos hablando de un siglo y pico. Y él lo dice así, ¿eh? Que os podéis imaginar que al amigo norteamericano no le sentó muy bien aquel articulito y tuvo ciertos problemas hasta que después... Y luego con ese otro artículo, Pax, ya al final de sus días en Nueva York, en el que él hace un alegato pacifista. A él todo lo que ve de lo que va a suceder con la Primera Guerra Mundial también se adelanta en eso, le parece un espanto.
y escribe a favor de que se construya la paz y en contra de la guerra. Evidentemente le pasa como a Cassandra, que ve el futuro y no le hace caso a nadie, ¿no? Pero es muy adelantado en todo ese tipo de artículos y de visiones que tiene del mundo, del español, de Centroamérica y demás, ¿no? Dentro de un año, en el 2016, se cumple el primer centenario de la muerte de Rubén Darío. Yo creo que en toda Hispanoamérica se va a celebrarse, que están organizando muchísimos actos, no solo en Nicaragua, sino en muchos países hispanoamericanos, porque Rubén es verdad que nació en Nicaragua, pero fue hondureño, fue salvadoreño, fue argentino, fue chileno, fue todo, porque él lo que era un gran amante de la lengua castellana y sobre todo el gran defensor de la lengua castellana y de las letras castellanas. Os agradezco porque sé que hay alguno más, hay algún peruano por aquí que también está y os agradezco que hayáis venido, porque a mí cuando me dicen ¿por qué no vas a África? ¿Por qué no vas a Asia? ¿Por qué no? Digo, uy, yo es que existiendo Hispanoamérica, ¿para qué voy a ir a otros sitios, no? Porque creo que verdaderamente es donde nos encontramos con nuestras raíces y nos encontramos con lo que verdaderamente somos. A mí, para cualquier país de esos y escucharos hablar, es que me quedo extasiada, de verdad. Pues agradeceros que estéis aquí. Ah, perdona. Ah, sí, sí, hombre, claro. Gracias, porque es que se nos va el alma al cielo, hijo. El poema de Antonio Machado a la muerte de Rubén Darío. Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares, corazón asombrado de la música astral. ¿Te ha llevado Dionisos de su mano al infierno y con las nuevas rosas triunfantes volverás? ¿Te han herido buscando la soñada Florida, la fuente de la eterna juventud, capitán? Que en esta lengua madre la clara historia quede, corazones de todas las Españas, llorad. Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro, esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos, españoles, en un severo mármol su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo, nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. Mis ojos espantos han visto, tal ha sido mi triste suerte, cual la de mi Señor Jesucristo, mi alma está triste hasta la muerte. Esto es de Rubén Darío en un momento duro de su vida. Yo creo que con esto tenemos suficiente. Gracias a Muy todos. bien, gracias a ti sobre todo.